puedes entregar actividades, pero que no van a valer lo mismo, a diferencia de los compañeros que entregaron en tiempo y forma. Recuerden que esto pues lo hacemos por también darles la consideración y el respeto que merecen las personas que entregaron sus actividades en tiempo. Pero pues no cerramos la posibilidad a que los que no han entregado hagan su entrega. Tienen esta semana, ya son muy pocas las personas que hacen falta por entregar actividades, pero sí hay que ponerse al corriente. Sobre todo, recuerden, si reprobaste el primer parcial y si ahorita no has entregado actividades, pues eres un candidato seguro para presentar un examen extraordinario. Entonces hay que poner mucha atención en esa situación. Vamos a comenzar entonces el tema del día de hoy. Recuerden que les había dicho que es un tema nuevo, ya vamos a empezar con el bloque 5. Vamos rápido porque pues ya los tiempos nos apresuran y nos hacen falta muchos temas. Voy a comenzar a presentar pantalla y lo que les voy a presentar ahorita es la actividad que vamos a trabajar esta semana y que va a estar en su Classroom. Vamos a trabajar la siguiente actividad. Creo que ya se está presentando. Entonces, esta es la actividad que van a tener en su Classroom. Recuerden que esta tabla es porque es un bloque nuevo, donde viene el tema del bloque, los contenidos, las competencias, lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar con el bloque 5, que es Introducción al Álgebra. Ahora sí vamos a empezar a trabajar ya directamente con lo que es álgebra como tal. Y así va a venir de esta manera su actividad. Recuerden que no es necesario pasar todo esto a mano en su cuaderno. Si tuviese la posibilidad de imprimir y pegar, excelente. Si no, puedo hacer un resumen o anotar como que lo elemental o lo básico para que pueda tener mi apunte de clase. O si quisieran ir haciendo su apunte ahorita durante esta hora, pues también es válido. Obviamente esto que ustedes ven aquí en su pantalla, que me dice qué es lenguaje algebraico, qué es un bueno, las diferentes opciones que tengo para trabajar el lenguaje algebraico, esto es a modo de resumen y es lo que vamos a trabajar ahorita. Las características del lenguaje algebraico también es como un tipo resumen, pero es un tema o un apunte que vamos a trabajar ahorita durante clase. Aquí vienen ejemplos. Si ustedes observan, ya son ejemplos resueltos. Ahorita los vamos a ver. Los vamos a analizar. Y aquí está el ejercicio para esta semana. Ojo, si yo subo la actividad, la voy a subir, ahora sí la voy a subir en PDF. Entonces, esta parte que está aquí, ya sea que la pases a tu cuaderno a mano o que la puedas imprimir. Si la puedes imprimir, la recortas, o si quieres pegar toda la hoja, pegas toda la hoja, y si no, pues nada más recorto esta parte y la pego. Este es mi ejercicio. Dice ejercicios, traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Nada más es para que ustedes tengan una idea de lo que van a hacer. Continuando con la actividad de esta semana, viene una tabla donde nuevamente me dice responder los siguientes ejercicios de traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y vienen todos estos enunciados y en esta columna hay que anotar su respuesta. Les repito, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y por último me dice consultar en diferentes fuentes, pueden ser electrónicas o escritas, y contestar lo que se pide. Aquí en esta parte, de hecho, bueno, ya pensándolo mejor, para que se les facilite, les voy a subir esta actividad en este formato en Word, para los que quieran trabajar aquí mismo, puedan ustedes manipular este cuadro a su elección. De todas formas, recuerden que si no lo pueden hacer, este cuadro no hay necesidad de imprimirlo, lo puedo hacer así como está en mi cuaderno. Tengo que investigar la definición de álgebra y anotarla. La definición de una expresión algebraica y la anoto.
la clasificación de las expresiones algebraicas y anoto mi respuesta. Y qué es o cómo se determina el grado de un término, y también lo voy a anotar. Entonces les voy a subir la actividad en este formato para que puedan ustedes editar si gustan hacerlo en computadora, y en caso de que no se pueda, a lo mejor lo puedo imprimir o puedo pasar este cuadro a mano también en mi cuaderno. Creo que hasta esta parte todos vamos bien, únicamente es la explicación de la actividad, qué van a hacer en cada cosa, y creo que hasta aquí no hay como que problemas. Ahora sí, para comenzar, vamos a ver primero unos videos de introducción al tema, y después de esto vamos a hacer ahora sí, como les había comentado, las participaciones, entonces para que estén atentos. Perdón, ¿eh? Las ideas que asociamos ahora alrededor del álgebra tienen su origen en este libro. Sí, este libro que está aquí. Y viene de la traducción del título de este libro, que dice Compendio de Cálculo por Compleción y Comparación. Y el autor es un matemático que vivió en Bagdad, pienso que por ahí en el siglo VIII, noveno, digamos en el 820 de nuestra era. Y la palabra álgebra es una palabra árabe que corresponde a este título que le dio a su libro, este que vemos aquí. La palabra álgebra quiere decir recuperación y compleción. Recuperación y compleción. Y hace referencia en su libro a una operación específica, la de pasar cosas de un lado a otro en una ecuación. Podemos observarlo aquí en el título. Bueno, la verdad, yo no soy experto en árabe ni conozco el árabe. Conozco de algunos idiomas que han tomado prestado ideas y palabras del árabe. Y aquí dice al-kitab, kitab es libro, al-muqtasar, y aquí pienso que se refiere al compendio. Hisab, tanto en hindi como en urdu, es cálculo. Al-jabr, y aquí está la palabra clave, aquí está la raíz de álgebra, y la asociamos con compleción, sí, con compleción. Al-mukabala, y esta se refiere a igualar, o sea, aquí tenemos compleción en igualación. Si quisiéramos traducir, bueno, este no es un video de traducción de árabe, diría algo así como el libro, el compendio de cálculos, compresión e igualación. Bueno, esta es una traducción un poco burda, pero es el origen del álgebra. Y este libro, pues es importantísimo. Muchos lo ven como el libro en el cual el álgebra fue tomando sus ideas principales, sus ideas modernas. La idea de ir manipulando ecuaciones, no nada más de ir resolviendo casos por casos. Pero Al-Khwarizmi no fue el primero en pensar en estas cosas. Y para darnos una idea de dónde estaba todo esto ocurriendo, él estaba en Bagdad y bueno, pues es esta parte que estamos mostrando aquí del mundo, en donde han ocurrido muchísimas cosas alrededor del álgebra. Voy a dibujar una línea de tiempo aquí para que vayamos ubicando las cosas. Así que esta es mi línea de tiempo y bueno, seamos religiosos o no, la mayoría de los eventos que registramos en la actualidad están dados con respecto al nacimiento de Cristo. Y habrá diferentes maneras de identificarlo, dependiendo si es religioso o no. Diríamos que de este lado está lo que llamamos de nuestra era, y desde el punto de vista religioso, todo lo que es anterior, que decimos que es antes de Cristo. Bueno, pero son convenciones. Así que más o menos por aquí estará el año 1000 de nuestra era, por acá será el 2000 de nuestra era, y también tenemos por aquí 1000 años antes de nuestra era y 2000 años antes de nuestra
nuestra era. Y los primeros rastros, bueno, debo de aclarar que me estoy refiriendo a que si hiciéramos una investigación encontraríamos muchísimos más rastros. Me estoy refiriendo en términos generales y reconociendo tanta gente que anduvo pensando en estos conceptos del álgebra. Pero los registros más antiguos de los que teníamos conocimiento se remontan a la antigua Babilonia, 2000 años antes de la era cristiana o de nuestra era. O sea, y estaría más o menos por aquí. El registro son tablillas de arcilla donde se observa que había personas ya trabajando con las ideas básicas del álgebra. Tal vez no usaban los mismos símbolos ni los mismos números, pero es claro que ya estaban trabajando con álgebra. Y otra vez, esto estaba ocurriendo en la misma parte del mundo. Babilonia estaba más o menos por esta zona del mundo. Babilonia era una ciudad importantísima, un lugar muy importante entre dos ríos, y ahí es donde están los registros que tenemos de que la gente estaba trabajando de una manera real con el álgebra. Y luego vamos a dar un gran brinco, pero podemos decir que las bases más importantes del álgebra se dieron aquí 2000 años antes de la era cristiana, y luego nos vamos a mover más o menos al año 280 de nuestra era, y entonces nos encontramos con este griego que vivía en Alejandría. Sí, mira, estamos hablando de esta parte de Grecia, él vivía en Alejandría, cuando era parte aún del Imperio Romano, y Alejandría está más o menos en esta parte del mundo. Y este caballero de nombre Diofanto, sí, no sé si lo estoy diciendo bien, pero este caballero de nombre Diofanto, que muchas veces se le llama el padre del álgebra, y las cosas podríamos ponerlas un poco a debate, ¿qué tanto Al-Khwarizmi o Diofanto son los padres del álgebra? Pero mejor digamos que cada uno tiene sus contribuciones únicas al desarrollo del álgebra. Aunque en el caso de los historiadores occidentales, pues tal vez le den más crédito a Diofanto como el padre del álgebra. Y habrá otro grupo el cual le atribuya a Al-Khwarizmi pues el crédito de desarrollar el álgebra. Y ahora, si viajamos en el tiempo, más o menos a 580, tenemos otro personaje central en el álgebra de nombre Brahma Gupta. Este es un matemático hindú. Bueno, la verdad no sé en qué parte de la India vivía este personaje, pero de una manera u otra, bueno, estaba en esta parte del mundo. Pero hizo grandes contribuciones al álgebra, y obviamente un tiempo después, pues está Al-Khwarizmi, quien sentó las bases de lo que ahora conocemos como álgebra. Y con justa razón se le denomina el padre del álgebra, porque él fue el que planteó el álgebra desde el punto de vista de la abstracción, mucho como utilizamos las matemáticas actualmente, desde el punto de vista como trabajamos las matemáticas en la actualidad. Listo. ¿Se recuerdan ustedes? Hicieron al inicio de clases, de hecho en la clase número 1, hicieron una investigación, hicieron una línea del tiempo con las principales aportaciones de diferentes culturas a lo que era el álgebra. Entonces, de acuerdo a sus tareas y de acuerdo a sus investigaciones, como ustedes pudieron observar en el video, las aportaciones o las primeras aportaciones que se hicieron de algunas culturas para poder determinar lo que ahora conocemos nosotros como el concepto de álgebra, pues entonces vienen de años muy antiguos, de años remotos, y conceptos muy, muy elementales. Recuerden que decíamos que el álgebra o los números surgieron de una necesidad del ser humano por contar, por tener un conteo o una estabilidad de lo que tenían o de lo que poseían o de aquellas cosas de las que ellos eran dueños. Entonces, todas esas necesidades del ser humano fueron las que poco a poco lo fueron llevando a construir conceptos matemáticos, y entre ellos uno que es muy importante y básico, pues es el del álgebra. Recuerden que para empezar a trabajar álgebra tenemos que tener unas habilidades básicas o unos conceptos básicos
de aritmética que nosotros ya estudiamos, que son operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces. Entonces, una vez que yo conozco eso, a lo que nosotros le llamamos operaciones básicas, entonces ahora sí puedo empezar a trabajar con este concepto de álgebra. Si ustedes observan aquí, hay otro video que dice abstracción. Ustedes ya tienen acceso a Khan Academy. Si pudieran entrar a este curso, el curso es álgebra, pues sería excelente. Obviamente no va a tener ningún valor, pero pues es algo, una opción alterna que les puedo dar. Si ustedes pudieran ver cada uno de los videos, sería excelente, nos dan un acercamiento más preciso. Aquí, por ejemplo, vemos que dice este video que continúa, que se llama abstracción. Pues obviamente el álgebra es abstracta, porque le estamos dando un valor simbólico, recuerden que simbólico quiere decir símbolos, a las palabras. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar mediante un lenguaje en el que, bueno, en este caso pues estamos nosotros en México, nuestro idioma es el español, el castellano, y nosotros hablamos de una manera fluida, por así decirlo, porque tenemos un dominio del lenguaje, pero así como trabajamos un lenguaje castellano, también hay un lenguaje algebraico. Y el lenguaje algebraico es un lenguaje abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque le damos una interpretación mediante símbolos, en este caso matemáticos, a las palabras. ¿Qué quiere decir? Que ya una palabra, como tal escrita en nuestro idioma, en español, le podemos dar una imagen o como un significado mediante el uso de letras y de números. Es lo que en esencia podríamos decir que es el álgebra. Vamos a ver este pequeño video para continuar con esa introducción. No lo vamos a ver completo porque dura 10 minutos, pero la introducción. Quiero citar una frase de una de las mentes más brillantes de toda la historia de la humanidad, Galileo Galilei. Y la frase dice: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero no se puede entender si antes no aprendemos su lenguaje y distinguimos los símbolos en el que está escrito. Este libro está escrito en el lenguaje de las matemáticas, sin las cuales uno deambula vanamente en un oscuro laberinto. Es una frase muy dramática y muy profunda, y ese es el punto de las matemáticas. Veremos cómo ahora que empecemos a adentrarnos en el álgebra y a medida que vayamos profundizando en las matemáticas, y nos permitirán aplicarlas a ciencias como la economía, la física, la química, pero en su esencia son ellas mismas y son más puras y profundas que sus aplicaciones. Pero para observar a lo que estoy definiendo, para ir a la raíz de esta idea, ahora vayamos a algo muy concreto, algo muy simple. El ejemplo que voy a plantear pues es muy simple. Imaginemos que estamos en una tienda y que hay una oferta, pero en esta oferta nos están ofreciendo que hay un descuento del 30%. Y digamos que voy a comprar unos pantalones. Bueno, yo normalmente no voy a tiendas muy sofisticadas y que antes de la oferta los pantalones que estoy buscando cuestan 20 pesos. Bueno, normalmente es más o menos los que yo compro. Así que estoy interesado en unos pantalones de 20 pesos y además hay una oferta del 30% de descuento sobre el precio de estos pantalones. Y también me hace pensar en cuánto pagaré menos en la compra de estos pantalones. Pero este es un problema de álgebra. Y así puedes decir que tu descuento, si lo vamos a escribir así, es 30% multiplicado por 20 pesos. Los 20 vamos a escribirlo en morado y también podríamos expresarlo de manera decimal, o sea, decir que esto es punto 30 multiplicado por los 20 pesos y bueno, si haces las multiplicaciones es 1/6. Nada demasiado especial en este caso. Pero ¿qué pasa si yo quisiera generalizarlo? Es decir, no solo el descuento en este par de pantalones, sino en cualquier producto de la tienda. Así que lo voy a escribir aquí. Podría yo
decir que sea X el precio que voy a pagar por cualquier producto antes del descuento, sin descuento, el producto en la tienda. Y entonces vamos a decir que el descuento es igual a 30% veces X. Sí, 30% veces X, o si lo queremos escribir como decimal, pues será igual a 0.30 veces X. Y esto se pone interesante, porque ahora me puedes dar el precio de cualquier producto en la tienda, yo lo sustituyo por X, lo multiplico por 0.30 y obtengo el descuento. Y empezamos a adentrarnos poco a poco al pensamiento abstracto, al del álgebra. E iremos matizando y profundizando en conceptos más bellos y más sofisticados a medida que estudiemos ideas algebraicas. Y por lo pronto ya acabamos con este ejemplo. Ya hicimos una generalización y ya encontramos una relación que, por ejemplo, si yo tomara un producto de 10 pesos, pues el descuento sería 0.3 por 10, que es 3. De la misma manera que para uno de 100 pesos, pues el descuento será 30. Pero vamos a generalizar esto aún más. Y ahora vamos a pensar en esto. ¿Cuál sería el precio para cualquier descuento? Y veamos cuál va a ser el descuento. Esto vamos a definir una variable. Voy a decir que sea N, no, mejor sea P el porcentaje de descuento. Y entonces diremos que el descuento va a ser igual al porcentaje de descuento. Va a ser igual al porcentaje de descuento veces el precio, sí, el precio del producto antes del descuento. O sea, el descuento va a ser igual al porcentaje de descuento veces X. Y qué interesante, ahora tenemos una fórmula general que nos permite calcular cualquier descuento para cualquier porcentaje de oferta y cualquier precio X. Y no teníamos que usar estas letras. Por ejemplo, podríamos haber dicho que sea Y igual al descuento. Y en vez de escribirlo como descuento, podríamos decir Y será igual al porcentaje de descuento veces el precio del producto, sí, el precio del producto antes del descuento. Y como se puede observar, bueno, en vez de Y podríamos utilizar cualquier símbolo, cualquier letra griega, siempre y cuando no perdamos de vista que estamos hablando del descuento. Y las cosas siguen poniéndose muy bien. Hasta ahí vamos a ver ese video. Si ustedes observan, chicos, aquí lo interesante o lo que quiero que analicen no es la solución del problema, sino el planteamiento. Si ustedes pusieron atención en el video nos dice que el álgebra, como ya les había comentado, es abstracta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar símbolos para darle sentido a una oración. Por ejemplo, aquí en este problema, pues están hablando de un porcentaje y de un descuento. Pero si ustedes observan en su pantalla, aquí por ejemplo en el primer enunciado que plantea el autor o la persona del video, el autor del video, dice que hay un descuento de 30% de un artículo. Pero aquí ya empezamos a trabajar el lenguaje simbólico o algebraico. Lo vemos, nosotros lo podemos leer porque es nuestro idioma. Si ustedes observan, aunque yo vea números y letras, hay símbolos que unidos me dan palabras. Es como cuando empezamos a leer. Cuando empezamos a leer en el kinder o en el maternal, dependiendo, me enseñaron a unir palabras y me enseñaron a unir esas palabras, primero iniciando por unir lo que le llaman las maestras de kinder, carretillas. Una carretilla es, por ejemplo, aquí la unión de la letra M con la E y dice me, y era cuando nos enseñaban a leer las carretillas, el pa, pe, pi, po, pu, dependiendo, el mame, mi, mo. Entonces, aquí si ustedes observan este primer enunciado, que es lo que quiero que empecemos a analizar,
Lo puedo leer porque conozco que el 3 con el 0 quiere decir 30 y eso todos lo sabemos. Pues aquí sabemos que este símbolo pues, representa porcentaje porque lo hemos aprendido a través de nuestra trayectoria académica. Dice que el 30% menos, obviamente todos sabemos leerlo, todos sabemos que aquí dice menos porque es un lenguaje al que estamos acostumbrados. A eso le vamos a llamar en matemáticas lenguaje común. Lo que podemos leer, por ejemplo aquí descuento, en matemáticas le vamos a llamar lenguaje común. Dice aquí 30% menos 20 pesos, porque sabemos todos que este símbolo que hizo aquí la persona o el autor es el símbolo de pesos, de dinero. 30% menos 20 pesos. Todos lo podemos leer de manera muy fácil, porque todos estamos familiarizados con este lenguaje. Y a este lenguaje le llamamos lenguaje común. Pero todo esto que hizo aquí el personaje o el autor del libro, del video, todos estos pasos, todo este análisis que él hizo de este problema muy sencillo, lo llevó al final a obtener dos fórmulas. Si ustedes si pusieron atención, sabemos que esta fórmula que estoy marcando en su pantalla, a la que él llegó, es la misma o significa lo mismo que esta otra fórmula. Pero si ustedes observan, pueden tener letras en común. A lo mejor aquí yo observo que la letra P también se repite aquí y que la letra X se repite en ambas fórmulas. Porque si pusimos la atención adecuada, podemos saber, todos ya sabemos, que aquí el maestro o la persona que hizo este video me dice que para obtener un descuento cualquiera, basta con saber que esta letra P significa el porcentaje de descuento y que esta letra X significa el precio del artículo. Entonces me dice él que para obtener un descuento de cualquier artículo en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo, lo que tengo que hacer es multiplicar esto P, significa esta letra P, significa que tengo que multiplicar el porcentaje de descuento. Si me están dando el 10, el 20, el 30, dependiendo del porcentaje de descuento, siempre lo voy a tener que multiplicar por el costo del artículo, ya sea que cueste 20 pesos, que cueste 10 pesos, que cueste 100 pesos. Y entonces él generalizó, va de lo común, del lenguaje común, al lenguaje algebraico. Ese es el tema que vamos a trabajar esta semana. ¿Cómo pasar de un lenguaje común, el que todos podemos leer, a un lenguaje algebraico? Pareciera complejo si yo, por ejemplo, si no vi el video, si a lo mejor ahorita alguien va conectándose a la clase y está viendo esta proyección en su monitor o en su teléfono y ven estas dos ecuaciones que están aquí al final y pues no saben ni de qué se tratan. Yo nada más ahí, si lo leo como me enseñaron a leer en un lenguaje común, aquí dice descuento igual a P.X. Y la segunda fórmula dice Y igual a P.X. Pero pues eso no me dice nada. Si yo lo leo, pero no supe cuál fue el contexto que hay detrás de esas letras, obviamente no me van a decir nada, porque yo nada más observo letras, pero tengo que darle un valor y un significado. Por eso vuelvo a comentarles y lo vuelvo a recalcar, el álgebra es abstracta. ¿Por qué? ¿Por qué es abstracta? Porque lo abstracto quiere decir que va a depender de cómo lo visualice cada persona. ¿Qué quiere decir eso? El maestro o el autor del video, él utilizó al azar estas letras. ¿Por qué puso la letra P? Pues porque para él la letra P significa porcentaje de descuento. ¿Y por qué puso una letra X? Porque para él esta X representa el valor de un producto. Pero, ojo, no es una regla que tengamos que seguir. Puedo utilizar, esto ya es como que una información extra, para yo utilizar el álgebra, puedo utilizar las primeras 3 letras del alfabeto por lo común o las 3 últimas. Quiere decir que cuando trabajo con lenguaje algebraico, trabajo con las primeras 3 letras A, B o C
o las tres últimas, X, Y y Z, pero no es una regla tampoco, quiere decir que puedo ocupar cualquier letra. Y por eso, si ustedes observan, es cuando se empieza a hacer un poquito más complejo, porque si yo no estoy familiarizado con esa idea de que una oración en lenguaje común la puedo pasar a un lenguaje algebraico, es cuando nos empezamos a perder. Si ustedes pusieron atención en el video anterior, me dice que el álgebra la puedo aplicar en diferentes disciplinas, pero ojo, si no entiendo esta parte, pues va a ser muy difícil que pueda aplicarla para otras disciplinas y para otras materias. Entonces, aquí lo que quiero que retomemos no es tanto el resultado, a mí no me importan ahorita resultados, lo que estamos haciendo es una traducción, es como si hiciera una traducción de español a inglés, pero aquí estoy traduciendo de español al lenguaje algebraico. Entonces, ya teniendo un poquito más clara esta idea, me voy a regresar ahorita a su actividad que van a tener en Classroom. Esta es su actividad. Aquí me dice qué es el álgebra, una pequeña introducción otra vez. De hecho, ya pues como que ahí va una parte de su tarea. Y me dice que hay algo que se llaman términos algebraicos. Si ustedes observan aquí me dice, el lenguaje algebraico es utilizado para la representación de valores desconocidos. Quiere decir que voy a darle un símbolo o voy a asignarle una letra a algo que no conozco. La principal función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que se desarrollan dentro de la aritmética. Ejemplo, si queremos sumar dos números cualesquiera, basta con decir X más Y. Y vuelvo a lo mismo, aquí a lo mejor, pues ahí dice X más Y, pero a lo mejor puedo poner A más B. No quiere cambiarla. Creo que se desconectó mi teclado, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Aquí en lugar de X y Y, puedo a lo mejor poner A más B o M más N, porque esas dos letras nada más me están representando la suma de dos números. ¿Quiénes son esos dos números? No lo sé. Pueden ser cualquier número, pero como no sé quiénes son, entonces les voy a asignar una letra. Y en este caso, bueno, pues yo le coloqué X más Y. Me dice que hay diferentes palabras clave para poder determinar el lenguaje algebraico. Me voy a regresar aquí un poquito a lo que estábamos trabajando. Y vamos a ver rápidamente este video que me dice por qué todas esas letras en álgebra, para empezar ahora así a los ejercicios o a los... Muy buena pregunta. Sí, quiero reflexionar sobre algunas preguntas comunes en las escuelas. Por ejemplo, los estudiantes con frecuencia preguntan por qué cuando trabajamos con álgebra utilizamos letras y no solo números. Bueno, esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? ¿Por qué usamos tantas X, Y, A, B, C cuando estamos iniciando el trabajo con álgebra? Voy a dejar un momento para que tú puedas reflexionar acerca de esto. Bueno, a mí me gustaría empezar a decir que a veces tenemos una incógnita. Por ejemplo, cuando digo X más 3 es igual a 10, y cuando planteamos un problema como este, es porque en realidad tenemos una incógnita, algo que no conocemos y queremos resolver, pero no necesariamente tendría que ser una X. Este espacio más 3 es igual a 10, o la interrogación más 3 es igual a 10. Bueno, podríamos utilizar una carita sonriente también. Una carita sonriente más 3 igual a 10. Necesitamos algún tipo de símbolo que representa un número. Ahora podríamos resolver la ecuación y saber qué es lo que representa ese símbolo. Claro que si previamente ya supiéramos de qué se trata, pues entonces no sería una incógnita. Otra situación sería cuando queremos establecer la relación entre números. Por ejemplo, digamos que si yo estableciera esta relación de si tú me das un 3, yo te doy un 4. Si me das un 5, doy un 6. Si me dieras un 7.1, yo te daría un 8.1. Y esto podríamos seguir extendiéndolo siempre. O sea que tú
utilizara otro número. Obviamente se ve que aquí no me alcanzaría el espacio y el tiempo. Entonces podríamos plantear de otra manera este asunto. Por ejemplo, si lo que tú me das le llamamos X y lo que yo te doy le llamamos Y, y observemos que ahora esta simple ecuación establece la relación de un infinito número de números, muchas X y muchas Y. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, si tú me das 3, te agrego 1 y te regreso 4. Me das 7.1, te agrego 1 y te regreso 8.1. Y esta es una manera elegante de representar las relaciones. Usamos X y Y por razones históricas. Podríamos utilizar, por ejemplo, si tú me das una estrella, yo te regresaré, digamos, una carita sonriente. Esta es una manera válida de trabajar. O sea, las letras son simplemente símbolos. Si ustedes observan, pues aquí volvemos a la misma idea. Vamos a trabajar con símbolos y esos símbolos van a representar algo que no conocemos. Ahorita no vamos a adentrarnos en el tema de resolver, sino en el tema de poder darle una interpretación a lo que está escrito. Es a lo que quiero que lleguemos. Aquí, por ejemplo, son ejemplos muy básicos. Vamos a resolver algunos ejercicios de conocer expresiones básicas con variables. Y vamos a empezar con esta que tengo aquí, que dice, escribe una expresión para 7 por R. Entonces, si aquí escribo. Si ustedes observan aquí el video me dice, escribe una expresión para 7 por R, y de hecho hasta viene como en comillas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo leemos de manera tradicional, es muy fácil, porque aquí me dice que escriba 7 por R. Ojo, ese por, que significa multiplicación, en álgebra hay diferentes formas de escribirlo, y eso es lo que viene aquí en su actividad. Por ejemplo, aquí me dice, cuando yo hablo de multiplicación, aquí a ver, vamos a ver, creo que no podemos poner corrector, pero bueno, cuando hablo de multiplicación, hay diferentes palabras que puedo ocupar, y así lo mismo pasa con las otras operaciones básicas. Si recuerdan, al inicio les dije que en álgebra, pues nos vamos a ayudar de las operaciones básicas, que ya todos conocemos: suma, resta, multiplicación y división. Son las básicas, pero cuando yo hablo de una suma, ya no nada más lo voy a ver como la suma de algo, es decir, de algo que no conozco, pero que sé que se está sumando. Y para hablar de una suma como operación, tengo diferentes, por así decirlo, sinónimos. Recuerden que los sinónimos son palabras que significan lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de una suma, puedo utilizar el término adición. Adición quiere decir suma. Aumentar, cuando yo encuentre en álgebra un enunciado que me diga aumentado, o se aumentó, o aumentar, quiere decir que se está sumando. Como tal, la palabra sumar. Añadir quiere decir que se están sumando. Exceder quiere decir que se están sumando. La palabra más como tal, y la palabra agregar. Cuando yo, por ejemplo, encuentro un enunciado que me dice un número agregado más otro, agregado quiere decir sumar, se están sumando. Lo mismo pasa para la resta como operación matemática. Hay diferentes formas de decir resta. Sustraer, diferencia, por ejemplo, es muy común encontrar la palabra diferencia. La diferencia de dos números quiere decir la resta de dos números. Menos, disminuir, dos números disminuidos, quiere decir que dos números se están restando. La palabra menos que, menos de, quitar y reducir. Entonces, si ustedes observan como tal el lenguaje que hablamos nosotros en México, que es el español castellano, es complejo. Por eso muchas personas que viven en Estados Unidos, que hablan inglés, o que viven en algunos otros países donde hablan otro idioma distinto, consideran que el idioma español es un idioma muy complejo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan una palabra, una sola palabra,
un solo concepto tiene muchas formas de poder interpretarlo. Entonces, por eso es tan complejo nuestro idioma, y si a esto ahora le añadimos que lo quiero usar en matemáticas, pues se hace un poquito más complejo. Para la operación multiplicación, puedo utilizar producto por multiplicado por tantas veces, el producto de incrementar, o también los vocablos específicos, es decir, el doble, el triple, el cuádruplo. Cuando yo encuentro en un enunciado, por ejemplo, el doble de X, quiere decir que X se multiplica por 2. Lo mismo pasa para la palabra división. División quiere decir cociente, entre, dividido por, razón de, fracción, porción, parte, reparto, mitad. Estos entonces se los voy a dejar en su actividad para que ustedes lo analicen y lo estudien. Eso es de estudio, hay que estudiarlo. Y hay términos, aparte de estos, hay términos específicos. Por ejemplo, semi. Cuando yo encuentro en un enunciado la palabra semi, semi quiere indicar la mitad de algo. Por ejemplo, la semisuma quiere decir que es la suma de alguna división de dos términos. Y así como ustedes observan aquí, les vuelvo a repetir, estos vocablos se los voy a dejar para que ustedes los estudien y los analicen en sus casas. Hay ciertas características que tengo que tomar en cuenta. El lenguaje algebraico es preciso, es numérico, se puede expresar mediante enunciados breves. El lenguaje algebraico expresa relaciones y propiedades numéricas. Y vienen unos ejemplos, me dice ejemplos resueltos de traducción del lenguaje verbal al lenguaje matemático o algebraico. La oración aquí me dice un número cualquiera, y un número cualquiera lo puedo representar con una letra. Si ustedes observan, aquí está la letra X, pero recuerden que no solamente puedo utilizar X, a lo mejor la puedo cambiar por cualquier otra letra. A lo mejor en lugar de X puedo poner A o puedo poner M. La suma de dos números diferentes. ¿Quiénes son esos dos números diferentes? No lo sé. Pueden ser cualquier letra. Y en este caso yo le coloqué X más Y. ¿Por qué coloqué X más Y? Porque esto me está refiriendo que estoy escribiendo la suma de dos números diferentes. Si ustedes observan, esos son como que ejemplos muy básicos. Me dice la diferencia. Ya vimos que diferencia quiere decir la resta de dos números, X menos Y. El producto, de hecho, si ustedes observan, se los voy como que sombreando para que vean que esas palabras son las que me están diciendo qué operación tengo que hacer. El producto quiere decir multiplicación de dos números. X por Y, ahí lo ideal tenía que llevar un puntito, ahorita se deshabilitó mi teclado, pero aquí lo ideal sería que colocara un punto o que las colocara estas dos letras dentro de paréntesis, pero si las coloco así, XY, se da por hecho en matemáticas que esas dos letras se están multiplicando. Aunque no haya nada en medio de ellas dos, quiere decir que esas dos letras se están multiplicando. El cociente de dos números. Cociente quiere decir división. X entre Y. Ojo, aquí, si ustedes observan cómo está anotado, anotado de forma horizontal, pero lo pude haber anotado como una fracción, X sobre Y. El cubo de un número, aquí hay una palabra, un término clave, el cubo. El cubo quiere decir que un número está elevado a la potencia 3. Por eso dice el cubo está elevado a la potencia 3. El triple cuadrado de un número, y se empieza a hacer más complejo. El triple cuadrado de un número. El triple quiere decir multiplicación de algo. Algo se está multiplicando por 3, porque es el triple. Del cuadrado de un número, aquí tengo dos expresiones. Del cuadrado de un número. Entonces, lo que yo debo de anotar en mi resultado es el triple. Algo se está multiplicando por 3
del cuadrado, quiere decir que se está elevando al cuadrado. ¿Y qué es eso? Un número. Y recuerden que un número lo voy a interpretar como un símbolo, en este caso como X. Y esto que está aquí anotado quiere decir el triple del cuadrado de un número. Hay que ir como que desmenuzando esos enunciados para poder anotar mis resultados. El siguiente me dice la suma, quiere decir que algo se va a sumar. ¿Qué es? No lo sé, pero algo se está sumando. De los cuadrados de dos números. Quiere decir que esas dos cosas que se están sumando también están elevadas al cuadrado. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces puedo interpretar que tengo dos números, en este caso, X y Y. Estos dos números se están sumando, por eso está el símbolo de más, pero aquí el enunciado también me dice que hay otra característica, que están elevados al cuadrado. Aquí vienen más ejemplos que pueden ustedes ir analizando poco a poco en su actividad, y luego viene el ejercicio. Aquí me dice que voy a escribir el doble de un número aumentado en la mitad del mismo número, el doble de A aumentado en B. Entonces, todos esos los tengo que ir escribiendo en donde vaya a corresponder. Me voy a regresar un poquito acá porque ya está, se nos va a acabar la clase, no me alcanza una hora, pero voy a pasar aquí que es como por práctica. Me dice, ¿por qué usamos las matemáticas si podemos escribir las cosas con palabras? A veces en matemáticas describimos una expresión con una frase. Por ejemplo, la frase, que era lo que yo les decía, el lenguaje común, 2 más que 5. Podemos escribirla como la expresión 2 más 5. De manera similar, cuando escribimos una expresión que incluye una variable con palabras, estamos escribiendo una expresión algebraica. Por ejemplo, 3 más que X, quiere decir, aquí me están dando una indicación específica, que al número 3 le voy a sumar algo que se llama X, y se escribe de esta manera, X más 3. Y aquí volvemos a lo mismo que les había comentado. Diferentes palabras para escribir suma, resta, multiplicación y división. Si hablo de una suma, puedo utilizar diferentes palabras. Si hablo de una resta, puedo utilizar diferentes, multiplicación y división. Si ustedes observan en su actividad, como que yo me amplié demasiado, y aquí está un poquito más resumido, como que palabras más específicas. Y me dice, por ejemplo, la palabra producto nos quiere decir multiplicación. El producto de 8 y K lo escribimos de esta manera, 8K. Y doy por hecho que estos dos símbolos se están multiplicando. Les vuelvo a repetir, si no hay nada en medio de ellos, quiere decir que estos dos símbolos se están multiplicando. Veamos un ejemplo más difícil. Escribe una expresión M con un decremento de 7. Decremento quiere decir resta. Observa que la frase decremento quiere decir que hay una resta, así que la expresamos como M menos 7. Y para que combinemos entonces la clase, dice, intentemos algunos problemas de práctica. Escribe una expresión para Y más que 7. Pues está muy fácil, ¿no? Nada más que aquí, quién sabe qué le pasó a mi teclado, que no reacciona, creo que se le acabó la batería. Bueno, pero ustedes en casa, si nos vamos siguiendo, aquí entonces tengo que colocar, me dice la expresión Y más que 7, entonces tendría que colocar 7 más Y. Si ustedes observan, ya no lo voy a poder modificar, pero como es una actividad de Khan Academy, recuerden que al final nos da respuestas. Dice, escribe una expresión para 6 menos B. Entonces, tendría que colocar B menos 6. Escribe una expresión para X dividida entre 9. X sobre 9. Y así sucesivamente en cada una de las actividades. Aquí me falló mi teclado, no sé por qué se me desconectó, pero la idea era que fuéramos contestándolas a la par y que fuéramos revisando, pero en fin. Les vuelvo a comentar, este curso de
Introducción al álgebra, está en su Khan Academy, para los que todavía a lo mejor tienen acceso. Vuelvo a repetir, no es para evaluación, no se va a considerar dentro de la evaluación, pero si a lo mejor consideras que es viable, el que pueda observar los videos, que pueda observar las actividades, pues puedes entrar y ver cada una de las actividades que están aquí. Pero para esta semana, vuelvo a repetir, el trabajo de esta semana se va a subir a Classroom en formato de Word para que lo puedan modificar si ustedes lo desean, si no lo pueden pasar a mano en su cuaderno, y es la actividad que estuvimos proyectando. No sé si hasta aquí haya alguna duda, chicos, de lo que se va a entregar, de su investigación, es el trabajo para esta semana. Y nada más quiero recordarles que hay que entregar actividades atrasadas. Es que por favor tienen alguna actividad que no han entregado, que no han podido pasar, entonces les pido por favor que entreguen sus actividades. Estoy viendo en el chat que me piden que suba la clase a Classroom. Voy a ponerles el link. Como se está grabando la clase, recuerden que la clase se graba, entonces voy a subir el link junto con su actividad de esta semana. Les voy a agregar el link de la clase para que puedan entonces ustedes visualizarlo con más calma durante la semana, durante estos días, y que no haya dudas. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? Si no es así, me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana y no se les olvide ponerse al corriente de sus actividades, por favor. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Buen día.